conocer el terreno. Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que si damos de más es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera de Dios: no lloréis, solo duerme nuestra muerta. ¿Qué te pasa, iglesia hermana, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Que bendiga. Arrancamos esta nueva clase online, una nueva clase bíblica que no solamente va a ser dada en cierto modo, entre comillas, por nosotros, sino que ustedes del otro lado también, como siempre decimos, ¿verdad? Todos en conjunto. Ahí está, todos en común acuerdo. Ahí está. Tal cual, todos en común acuerdo. Y la temática de hoy tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque entre todos podemos hacer esta clase, como entre todos también formamos parte de ¿qué día? De la iglesia. Amén, de la iglesia. Somos parte del pueblo de Dios. Y la temática de hoy, que sigue allí en el librito que estamos dando, es la iglesia, ¿verdad? La iglesia y todos como parte de ella, ¿verdad? Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, todos aquellos que somos cristianos, que nos confesamos ser cristianos, teniendo a Cristo realmente viviendo con nosotros y siendo parte de Él, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo. Bueno, somos parte de esa iglesia, amén. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que podemos decir? Que todos somos parte, ¿verdad? Que todos formamos parte del cuerpo. ¿Quién es la cabeza, Elías? Cristo. Cristo Jesús, amén. ¿Qué acento te digo? Cristo, ahí está. Así que no somos parte por separado, digamos. Nadie puede hacer la personal. Esto es como en un equipo de fútbol, ¿verdad? Hay por ahí un renombre de gran Messi, de gran Suárez, de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Sin el arquero que ataja el gol y la defensa que saca la pelota para sin un buen pase no hay un buen gol y todo lo demás. Sin Iniesta no hay un buen Messi. Ahí está, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces todos formamos parte, todos de alguna manera hacemos de que esto siga adelante y ganamos la competencia, ¿verdad? Ganamos la competencia. Entonces vamos a empezar con Mateo 18:20. Si sos tan amable, Elías. ¿Cómo no? Leemos entonces ahí en Mateo 18:20 que dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. La iglesia somos todos. La iglesia somos nosotros. Es Elías, soy yo, son ustedes. Eso es la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es un templo, no es un edificio. Es importante e interesante remarcar todo esto, porque en la antigüedad los judíos, para ellos el templo lo era todo. Ellos se reunían todos los años, igual no importara en qué punto del mundo estuviesen estos judíos, sino que volvían al templo todos los años a festejar sus fiestas, ¿verdad? Sus fiestas anuales, lo cual era la Pascua y otras más, ¿verdad? Iban a hacer sus sacrificios, el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, todo lo que ya sabemos de las costumbres que se hacían en el templo, los sacerdotes en el lugar santo, y bueno, la gente iba, hacía su sacrificio, sea sus palomas, sea sus bueyes, sea lo que sea, darle lo mejor al Señor, ¿verdad? Porque hasta ese tiempo era lo que se hacía, era lo que acostumbraban los judíos,
y de esa manera tener remisión de pecado, ¿verdad? En cierto modo, ¿verdad? La verdad, la realidad es que después Jesucristo fue el que vino, dio su vida a la cruz del Calvario, y a través de esa gracia que Él hizo, a través de esa cosa que Él hizo, ¿verdad? De ese sacrificio, la cruz del Calvario, nosotros podemos tener otra historia ahora con Dios, ¿verdad? Otra situación. No precisamos de todas estas costumbres que tenían. Pero para ellos el templo era todo, ¿verdad? Para ellos el templo era todo. ¿Y quién fue el que edificó el templo, Elías? A ver, tráenos a la memoria. El que edificó el templo fue Salomón. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé Hijo si de fue David, David, ¿verdad? Salomón, hijo de David. Fue el primero que edificó. Fue el primero que edificó el templo. El pastor sabía. No, pero es una realidad, ¿verdad? El primero que hizo ese edificio físico, podemos decir así, fue Salomón. El rey Salomón. Que tenía toda sabiduría, ¿verdad? El hombre más sabio sobre el planeta Tierra que existió y que hasta ahora no ha existido. Sí, además que fue guiado por Dios a través de una Amén, visión. amén. Le dijo tal cual cómo tenía que ser el templo. Todo minuciosamente detallado. Exacto. No es que exacto. lo hizo como le dio todas las medidas, igual que a Noé y el arca, ¿verdad? Sí, bueno, claro. así tal cual, es como que si le hubiese dado todo un plano, bueno, así quiero que hagas el templo. Eso fue lo que Dios puso en el corazón de Salomón para hacer, y fue como en visión le mostró de la manera que debía hacerlo, ¿verdad? Así que el primero que edificó el templo fue Salomón. Pero después de un tiempo, esto fue entre el año 1000 por ahí, después de un tiempo los babilonios destruyeron este templo, ¿verdad? Jeremías ya había dado la profecía, Isaías también, de que iba a venir un pueblo, ¿verdad? Ellos no creían porque estaban confiados en sus cosas, somos hijos del Dios Altísimo, tenemos el templo, un templo esplendoroso, gigantesco, grandísimo, un templo en el cual habían gastado montonísimos de dinero, ¿verdad? Habían traído de los mejores elementos de construcción, ¿verdad? Inclusive oro, todo, lo que ustedes imaginen. Mármol, las mejores piezas de todo el mundo antiguo, bueno, estaban en ese templo, ¿verdad? Todo dirigido por Dios, obviamente, pero para ellos ese esplendor, esa gloria ya se les había ido a la cabeza, ¿sí? Entonces, más allá de un lugar santo donde se iba y se reverenciaba a un Dios altísimo, a Jehová, Rey de Reyes, al Dios de todos los dioses, más allá de eso, para ellos ya esto era un lugar en el que ellos decían, bueno, nosotros como judíos, en cierto modo yo creo que se deben de haber creído como que, bueno, si no hubiese sido por ellos, no se hubiese hecho este templo. Claro. Seguro. Eso es lo que yo creo personalmente, ¿verdad? Y a través de estudios y demás, se cree que esta gente por ahí se la entró a creer un poco, ¿verdad? Los judíos, y bueno, así se fueron descarriando, un poco por orgullo, un poco por vanagloria, un poco por creerse los más del mundo antiguo, ¿verdad? Yo creo que Dios les trajo condenación. Más allá de la desobediencia, porque antes de la desobediencia, ¿qué pasa muchas veces? Hay orgullo, viene el orgullo, viene la soberbia, viene la altanería, viene el entercarnos en ciertas cosas porque traemos alguna costumbre, esto y lo demás, esto y lo otro, ¿verdad? Y bueno, esta gente tuvo consecuencias debido a esa soberbia, ¿verdad? A esa desobediencia. Entonces vino la destrucción del templo, ¿verdad? Al mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, del imperio babilónico en aquel entonces, por el 500 y tanto, no recuerdo bien la fecha, pero por el 500 y tanto, ¿verdad? Llevados cautivos todos a Babilonia, volvieron por una visión misma de Dios, ¿verdad? Y volvieron a edificar el templo luego de que el imperio persa tomó el dominio del mundo antiguo, permitido por el rey Darío. Fueron nuevamente los judíos, volvieron a reconstruir el templo. Si quieren escudriñen en sus casas, el libro de Ageo es muy claro respecto a esta reconstrucción, esta nueva reconstrucción, muy interesante para leer. Incluso hay un versículo que a mí me gusta mucho y dice que Dios mismo les decía, ustedes dicen todavía no es tiempo, todavía no es la hora de edificar mi casa, pero yo les digo que vayan ahora, que dejen todas sus banalidades, que dejen todas sus cosas y edifiquen la casa del Señor. Esto es lo que Dios les estaba hablando a sus corazones, así que ellos volvieron, reedificaron el templo, reedificaron los muros y nuevamente volvió. Dice el libro de Ageo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice en un pasaje, ¿verdad?
Y aunque realmente la gloria de ese tiempo no fue como la primera que hizo Salomón, porque dice que no fue de la misma manera, ¿verdad? No tenía los mismos medios, luego se volvió a reedificar. Luego fue vuelta a conquistar por otros pueblos, por otros imperios, ¿verdad? Vino el imperio griego, luego otros ahí, una cantidad de imperios en todo ese tiempo, ¿verdad? Luego vinieron los romanos y los romanos volvieron a destruir el templo por allá en el siglo 100 a.C., más o menos en esas fechas ahí, volvieron a destruir por el año 60 y algo antes de Cristo, ¿sí? Volvieron a destruir el templo. Pero luego fue reedificado nuevamente por un emperador romano. O sea que los romanos mismos destruyeron el templo nuevamente y nuevamente lo volvieron a reconstruir. Y le dieron un esplendor, una gloria impresionante. Tal vez que no al punto de Salomón, pero sí realmente la gloria postrera. ¿Y por qué Dios les dijo la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, si tal vez no fue como la primera? Esto era a nivel espiritual, ¿verdad? Para los judíos implicaba muchísimo a nivel espiritual. Para ellos el templo lo era todo, el edificio lo era todo. Y sí, porque en ese momento la presencia de Dios se encontraba solo ahí. Amén. Desde el momento de Moisés en el tabernáculo, cuando... Saben, estuve leyendo unos estudios respecto a todo esto del templo y demás, ¿verdad? Que era la clase que teníamos para hoy. Entonces, unos estudios que venían directamente de judíos, ¿verdad? Judíos mexicanos. Y ellos dicen, y es la creencia de ellos, que el acercamiento que tienen a Dios hoy por hoy, vieron que ellos usan una especie de sombrerito. Sí. Bueno, eso dicen que es como que si la gloria de Dios realmente, a modo, ¿verdad?, simbólico, realmente estuviese directamente sobre ellos, los consumiría. Bueno, realmente si la gloria de Dios en todo su esplendor se presentara hoy acá, no podríamos soportarlo, ¿verdad? Como a Pablo cuando se le presentó y la luz lo encandiló, ese esplendor, ese esplendor maravilloso, y lo hizo venir a tierra y quedó ciego. Bueno, si la gloria de Dios, dicen ellos, se presentara realmente, ellos usan a modo simbólico este sombrerito para que la gloria de Dios no los consuma a modo simbólico, ¿verdad? No es que los vayas a fulminar allí, pero a modo simbólico. Entonces, pero ellos dicen que en el templo realmente es donde ellos podían tener esa comunión, y la presencia de Dios mismo, dicen ellos, no se puede sentir como se sentía en la antigüedad en el templo. Sí. Ellos creen esto. A nivel espiritual, por supuesto, dice la palabra de Dios misma, ¿verdad? Que su corazón está embotado, sus ojos están cegados, sus oídos, dice, no escuchan realmente como tienen que escuchar a nivel espiritual, ¿verdad? Solamente esto pasa cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Entonces ahí nos damos cuenta de que todas estas costumbres, de que todas estas cosas, de que en realidad un edificio físico no es tan importante. Es así, Emilio, ¿verdad? Sí, mismo, yo sabes que otra vez miraba en Facebook todo el tema que estamos viviendo de la cuarentena, esto y lo otro, ¿no? Cantidad de gente decía, qué bueno cuando volvamos a la iglesia. Y yo creo que muchas veces hemos tenido mal el concepto, porque tendríamos que decir qué bueno poder reunirnos de nuevo con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos somos la iglesia. El templo no es la iglesia. Vemos en la palabra de Dios que Marcelo decía como 4 veces Dios destruyó el templo, fue reedificado, lo destruyó. Tres veces fue reedificado, se destruyó. Y qué bueno es entender eso, el concepto de lo que es la iglesia, ¿no? Qué importante es estar todos juntos como hermanos, como decía en la palabra en el tiempo primitivo, que estaban todos juntos, reunidos, orando, dice, compartiendo todo. Pero eso es lo importante, que entendamos que la iglesia somos nosotros, amén, no las paredes. Amén. De hecho, Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Ven la gloria de todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Y de hecho esto pasó en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Con el emperador Nerón, ¿verdad? Que destruyó, incendió Roma, hizo de todo, y encima destruyó el templo de Jerusalén, y bueno, y gran parte del pueblo, ¿verdad? Y esa ciudad, ¿verdad? O sea que en realidad lo que les estamos queriendo decir es que el lugar físico, en cierto modo, sí, está bueno venir a la iglesia, congregarnos, ¿verdad? Estar debajo de un techo, con paredes, ¿verdad? Que el frío en invierno no nos agarre, ni que llueva y nos mojemos y todo lo demás. Está bueno, sí,
pero en cualquier lado, como dice en Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ese en medio de ellos quiere decir que somos parte, seamos 2, seamos 3, de una iglesia, y ahí donde estemos congregados, donde invoquemos el nombre de nuestro Señor, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, haciendo obra en nuestros corazones. No es tan importante el edificio, sí es importante por todo lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Frío y demás, y la lluvia y todas esas cosas. Pero si nos pudiésemos congregar, por ejemplo, hoy por hoy, no nos estamos pudiendo venir a congregar a la iglesia, al templo, ¿verdad? No nos estamos pudiendo venir a congregar al edificio, y sin embargo en nuestras casas podemos tener nuestros tiempos de comunión, podemos tener nuestros tiempos de comunión a través del internet. Sí, además que aprovechar también las familias cristianas. Amén. Hoy en día no nos podemos capaz que juntar como hacemos siempre, todos juntos, pero con nuestra familia podemos tener un tiempo de oración, podemos tener un tiempo de, yo que sé, de leer un pasaje bíblico. No tenemos la excusa, porque mismo la palabra le dice, como decía Marcelo, que donde están 2 o 3, y además es una promesa, no es solamente que es un versículo que lo leemos y es lindo, es una promesa, que dice que la presencia de Dios iba a descender en ese lugar. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de eso también, que en este tiempo que no nos podemos congregar todos, podemos seguir buscando a Dios, y Dios se va a revelar a nuestras vidas, y va a mantener esa llama en nuestras vidas encendidas. Amén, amén. Si lo buscamos de todo corazón, ¿verdad? El que comenzó verdaderamente, si nos ponemos a estudiar y a ver en la palabra de Dios, esta iglesia espiritual, ¿verdad? Porque somos todos parte, como decíamos, fue Jesucristo mismo, ¿verdad? Desde el principio de su ministerio, Él fue el que empezó, en cierto modo, digamos, a formar la iglesia cristiana, ¿verdad? A formar la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia verdaderamente cristiana, ¿sí? Él no iba a un lugar físico a enseñar muchas veces, sí, muchas veces enseñó en la sinagoga, ¿verdad? Leía las profecías y demás, leía el libro de la ley, muchas veces en la sinagoga, pero él enseñaba en cualquier lado. Por ejemplo, tenemos el Sermón del Monte, ¿verdad? El monte, no estamos hablando de que se metió un bosque ahí donde hay muchos árboles, el monte del que habla la Biblia está hablando de montañas más bajas, ¿sí? Tipo cerro, ahí está, tipo como los cerros nuestros, tal vez un poquito más grande que el cerro. Sí, pero anda ahí intermedio, ¿verdad? Bueno, el monte al que se refiere es allí. Entonces, Jesucristo, por supuesto, no había micrófono, no había, y a veces había hasta 5.000 personas. De hecho, cuando les alimentó a las 5.000 personas, dicen que estaba junto al mar de Galilea, se fue a un monte y desde allí, bueno, alimentó a esta gente y les comenzó a enseñar y demás, todo lo demás, ¿verdad? Pero él, desde ese lugar, desde esa cima allí que podía hablar y la gente le podía escuchar, a veces hasta 5.000 personas y a veces hasta más, quién sabe, ¿verdad? Porque estamos hablando que la Biblia solo habla de hombres, ni que hablar de que había, supongamos, 4.500 mujeres y 4.000 niños, o 5.000 niños más, o 6.000, 7.000, yo qué sé, no sé. Era un pueblo, ¿verdad? Entonces, él desde ese lugar, bueno, podía ser escuchado allí en los llanos, donde bajaba esas colinas, ¿verdad? Esos montes. Pero estamos hablando de un Jesucristo que no solamente enseñaba junto al mar de Galilea. Al mar de Galilea aprovechaba el tema de la barca, que se subía a la barca. Y acá. Entonces salía más amplificado. También. Impresionante las estrategias. Impresionante las estrategias. Pero se valía de cualquier lugar. No solamente de cualquier medio, sino que de cualquier lugar. Para él no era tan importante, ¿verdad? Si bien tiene una importancia que estuvimos hablando, no era tan importante el lugar físico, no era tan importante el edificio, una sinagoga o inclusive en el templo, como muchas veces dio sus lecciones y estuvo enseñando también, ¿verdad? Cuando fue y dio vuelta la mesa de los cambistas, también estuvo enseñando en ese momento. Todas esas cosas que sabemos que Jesucristo hizo en la tierra, las hizo en cualquier lugar, enseñó en cualquier lugar. O sea, en otras palabras, se congregaban en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hoy entender entre todos nosotros? Es que no es necesario el templo, sí es necesario congregarnos, sí es necesario tener ese tiempo de entrega con Jesucristo y estar a los pies de Jesucristo. Por supuesto, cuando volvamos nuevamente a poder congregarnos en la iglesia, es importantísimo estar todos los hermanos congregados, por eso tenemos este lugar bendito, ¿verdad?
Por eso tenemos este lugar con ese fin. Y es bueno, no estamos queriendo decir, bueno, Marcelo acá está enseñando que no se congreguen más en la iglesia. No, nada que ver. Lo que estamos hablando es que Dios puede habitar en cualquier lado y en cualquier momento. Sí, claro. Sí. Cuando lo buscamos. Ahí va. A entender realmente, en sí, la clase de hoy es entender realmente lo que es la iglesia, el concepto. Ahí está, el concepto de lo que es la iglesia. Y la iglesia somos todos. La iglesia somos todos, ¿verdad? Los apóstoles en la antigüedad, los primeros discípulos, Hechos capítulo 2, si te animás, capítulo 2, 42 al 47, vamos a leer. Todo esto que venimos hablando del Sermón del Monte, ¿verdad? Está en Mateo capítulo 5. De allí no solamente se queda solo en este sermón, sino que siguió enseñando desde ese monte. Hechos 2, versículos 42 al 47, más. Vamos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Detalles de estos pasajes. Me olvidé que también íbamos a leer el versículo 42 que está anterior a esto, ¿verdad? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto de hablando de un pueblo en común acuerdo, ¿verdad? El partimiento del pan es compartiéndose las cosas, no está hablando de la Santa Cena en este momento, si bien tiene algo que ver, pero no está hablando específicamente de esto, sino está hablando de otras cosas, ¿verdad? En la comunión unos con otros, dice. Y sobrevino temor a toda persona, se hacían maravillas, señales, eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, esto para afirmar, siempre hablamos que cuando estamos estudiando la Biblia, recuerden, contexto, contexto, contexto. Y Víctor, que nos está viendo, se tiene que acordar de Caucusila, ¿verdad? Que decía contexto, contexto, contexto. O sea, se tiene que acordar. Así que él puede corroborar esto que yo siempre digo en las clases, ¿verdad? Él hablaba de todas estas cosas en este pasaje. Está hablando de que vendían las propiedades de su bien y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Está hablando de la ayuda mutua. No está hablando de eso de, hay muchas tipos de denominaciones, más bien sectas que han enseñado y siguen enseñando hoy por hoy que, bueno, vendete todo lo que tenés y vamos a darle a la iglesia, si total todos somos una iglesia, somos un cuerpo y todos tiramos para el mismo lado. No está hablando de eso. No hay que transgiversar la palabra de Dios. Y también que eran otros tiempos, si nos ponemos a ver el contexto, ¿no? Porque, o sea, tampoco es que podían vivir tranquilos en sus casas. Vivían todos juntos, de un lado para el otro. Estaban juntos casi siempre. Eran como una familia. Sí, realmente era como una familia. No es como hoy en día que gracias a Dios no tenemos esas persecuciones y cada uno podemos estar en nuestras casas. Y sí nos podemos ayudar porque mismo ahora en la pandemia, como iglesia, se ayuda al que no tiene, se le da lo que necesita. Pero no era lo mismo que en ese tiempo. Por eso la importancia de ponerse en el contexto, ¿verdad? En este caso, en el contexto histórico, en el contexto particular de ese tiempo, ¿verdad? No solamente estamos hablando del contexto a la hora de hablar contexto, del contexto bíblico, sino del contexto histórico también. Y hay que tener en cuenta todas esas cosas a la hora de leer la palabra de Dios, pensar en frío, meditar. Siempre tenemos que meditar, masticar, pensar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de lo que estamos leyendo. No apresurarnos, porque podemos decir cualquier pavada de un versículo bíblico y eso es así y ha pasado, ¿verdad?, a través de los tiempos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aparte de esto, y lastimosamente, hay muchos vivos que usan la palabra de Dios para su propio beneficio. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y perseveraban unánimes, esto hablando del versículo 45 que dice vendían las propiedades de su bien y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo
En el templo, recuerden que el templo era el lugar físico donde ellos se congregaban, donde ellos hacían sus sacrificios, donde ellos en cierto modo buscaban a Dios, pero no quiere decir de que no estaban en sus casas, y más adelante lo dice allí en el versículo, buscando también a Dios, ¿verdad? Y partiendo el pan en las casas, dice, esto es compartiendo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios, verso 47, y este yo creo que es clave en este pasaje, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, comportándose dignamente, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué le doy tanto énfasis a la iglesia? Y no dice añadía en el templo a los que habían de ser salvos. Porque de eso estamos hablando. De la iglesia se refería a la gente que compartía a Cristo en su corazón, los unos con los otros, ¿verdad? Que compartían las cosas del Señor. Yo creo que la palabra de Dios es tan maravillosa, tan impresionante, que en solo este pasaje podemos entender realmente, tal vez que leyendo solamente Mateo 18, ¿verdad? Versículo 20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, podemos hacer el todo de esta clase, pero yo creo que este pasaje también es clave y es importante tenerlo bien en cuenta. Remárquenlo en sus casas, léanlo, estudienlo, porque es sumamente importante para entender realmente el concepto de iglesia. No yéndose por las ramas, no confundiendo las cosas, no transgiversando, sino leyendo con atención y pidiéndole sabiduría al Señor. Amén. Seguimos adelante. Por lo que estuvimos viendo, la iglesia comenzó desde el principio ya con Jesucristo, luego siguió con los apóstoles, con los discípulos, y vos y yo, todos los que estamos formando parte de esta iglesia, somos también discípulos del Señor. O sea que podemos decir que si ahora se nos ocurre con el pastor ponernos a orar en este lugar, bueno, ahí en medio de nosotros, que somos parte de esa iglesia, ahí va a estar Dios y va a estar obrando en nuestros corazones. Y si hay unos cristianos ahora trabajando en el tambo y se les deciden orar, también va a estar Dios en medio del tambo, amén, en la vaca, amén, en todos lados. Y si alguien está en medio del océano y se pone a orar, también va a estar Dios ahí. No sé, en un barco, ¿verdad? Conocemos, ¿recuerdan el barco que fuimos a visitar? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Cómo? El Lobo. Ahí está, que estuvo en Montevideo hasta el año pasado, ¿verdad? En ese barco son cristianos, ¿verdad? Más allá de que tengamos opiniones diferentes, son todos cristianos. Entonces, ellos también, en medio de la mar, allá perdidos por no sé dónde, a veces que andan recorriendo el mundo, ¿verdad? Ellos también allí, en medio de ese lugar, mientras estén adorando y alabando al Señor, ahí en medio de ellos, también se presenta la iglesia de Jesucristo en esa gente, como hermanos, ¿verdad? En Cristo Jesús. La iglesia somos todos los que creemos en Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón y seguimos la doctrina de la bendita palabra de Dios. A eso nos referimos, no es todos los que se dicen ser cristianos son hijos de Dios. Jesucristo mismo decía, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les voy a decir, y dice que Él les diría, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hay que conocer a Dios para ello. Para ser parte de la iglesia, para ser parte de esta iglesia cristiana hay que conocer al Señor. Sí, además que el mensaje que nosotros estamos dando, que se da en las clases, se da en la iglesia, es cristocéntrico. Amén. Todo parte de Cristo. Mismo Dios llevó a todos los profetas a hablar de Cristo. Es a través de Cristo que podemos formar parte de la iglesia. Miren lo que comparte, disculpame, miren lo que comparte Leticia, muy importante e interesante. Me encanta, porque dice que el Señor añadía a la iglesia a los que serían salvos. Hoy estuvimos hablando un poco de eso. Hoy antes de la clase, ¿verdad? Está bueno entender que no somos nosotros los que logramos salvar a las personas, sino que el Señor a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué realidad nos trae la pastora acá para entender eso, verdad? El Señor añadía a los que habían de ser salvos. Importante también remarcar esto. Que no somos nosotros por nosotros mismos, no, es imposible, es el Señor a través nuestro que le lleva la palabra, ¿verdad?
como decía Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué importancia? Todos formamos parte de la iglesia y también todos formamos parte de esta labor. Amén. Porque es un trabajo, ¿verdad? Como tal tenemos que ser A responsables. través de la guía del Espíritu Santo. Amén. Sí, Amén. si no, no podemos hacer nada. Por más que vos te pares acá y me vengas con un estudio bíblico tremendo y vos quieras con tu sabiduría. No, vas a es hacer. imposible. Si no nos encomendamos Si a Dios no nos Jesucristo, ayuda, si Dios no nos ayuda realmente, es imposible hacer algo para Él. Amén. Porque es Él con su Espíritu Santo, es Él obrando a través nuestro para poder en esta hora, por ejemplo, en este momento, poder ser bendición y bueno, con sus limitaciones y demás, ¿verdad? Que las tenemos con el día, de hecho, con nuestras limitaciones y demás, poder dar una clase. Entonces es importante entender que es Dios y que cada día añade a la iglesia a los que deben de ser salvos. Cada día, porque todo esto que fue para aquel entonces también es para hoy, ¿verdad? También es para hoy. La iglesia que fue aquel entonces también es ahora. Bueno, pero mismo eso que dice Leticia es impresionante, que también veíamos cuando estábamos preparando la clase. Cómo Jesucristo llega hasta pueblos donde no se ha predicado el Evangelio. Hemos escuchado relatos, testimonios, ¿no? A través de visión, a través de cantidad de cosas. Cómo Dios siempre se encarga de que su palabra llegue a todos lados, ¿verdad? Que se extienda. Mismo en este tiempo, como hemos visto que la palabra del Señor se ha extendido por todos lados y miles se han convertido a Cristo. Cómo Dios siempre está en control de todo. Y cómo Dios hace las cosas, Elías. Cómo Dios hace las cosas. De que hoy por hoy hay muchos lugares donde la gente abiertamente, como pasó en la iglesia de Jesucristo en aquel entonces, ¿verdad? Abiertamente muchas veces no se puede congregar y aún en una cueva, no sé, son 5, son 6, y Dios está allí. Dios está obrando en los corazones, está cambiando vidas. Y tal vez que de esas 5 o 6 comienza a ser una obra maravillosa y se van sumando 10, se van sumando 20, ¿verdad? Ha pasado de lugares donde empiezan, no sé, 3, 4 orando en una casa, no sé, en un living, lo que sea, y comienza Dios a hacer algo maravilloso, ¿verdad? A cambiar las vidas, a transformar las mentes y los corazones, y de allí salen siendo congregaciones gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué realidad es saber que la iglesia no es un lugar físico, sino que somos nosotros? Que la iglesia somos nosotros. Y que cada uno de los que están allí escuchando, yo sé que tal vez que ahora en el momento, bueno, todos somos cristianos, ¿verdad? Los que estamos escuchando, tenemos a Víctor allá en Montevideo, tenemos a Adolfo, bueno, Leticia, que acabamos de compartir allí su aporte, ¿verdad? Tenemos a Brenda, tenemos a Miriam Pacelli. Bendiciones, hermano, hermosa palabra, dice. Bueno, bendiciones también para vos allí del otro lado. Pero tal vez que el día de hoy o mañana esta clase la pueda escuchar alguien que por ahí todavía le falta dar ese paso de fe. Cree en Dios, cree en Jesucristo, pero le falta todavía, ese arrimoncito, ¿verdad? Para llegar realmente a ser parte de esta iglesia. Porque, ¿saben? No, como decíamos, ¿verdad? El Señor mismo dice, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, alejado de mí, hacedores de maldad. Muchos por ahí creen que, bueno, yo creo en Dios a mi manera, yo a veces hablo con Dios, me han dicho por ahí muchas veces, no sé, yo muchas veces he leído la Biblia, pero si tu corazón no tiene esa entrega que tiene que tener, si tu corazón realmente no está transformado, no está convertido, ¿verdad? La clase pasada hablábamos de Nicodemo, ¿verdad? Que no entendía eso de volver a nacer. Si tu corazón realmente no tiene ese nuevo nacimiento, esa conversión, bueno, realmente no se puede ser cristiano. Y es una pena, ¿verdad? Uno tiene que creer y entender porque es un camino de fe, sí, es cierto, pero también tiene que aceptar a Jesucristo en el corazón, como Señor y único Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Eso es clave para ser cristiano. Y hoy te puedo decir, a vos que estás allí del otro lado, por ahí nos vas a escuchar luego más tarde, no sé, te puedo decir que si haces y tomás esta decisión va a ser lo mejor que puedas hacer en tu vida. Nosotros con Elías, más allá de que fuimos criados en un contexto cristiano, ¿verdad? En mi caso yo me aparté del todo y anduve en cualquier cosa, y lo mejor que pudo haber pasado en mi vida fue que llegara Cristo a mi corazón. Lo mejor, pero se los aseguro, nada pudo llenar el vacío que yo tenía. Estuve en drogas, estuve en un montón de cosas, nada
sino el Espíritu Santo. Es que Jesucristo es una realidad. Capaz que alguien que ahora no conoce de Cristo y está viendo esto y le invitamos a experimentarlo. Pero Jesucristo es mucho más importante que el aire que respiramos. Es el centro de todo en la vida. Es el centro de todo. Cuando uno conoce a Jesucristo, la vida no tiene sentido por sí sola. La Biblia dice que es el primero y es el último. Es el alfa y es la omega. Es todo, ¿verdad? Amén. Además que también nos hace entender cantidad de cosas, esto que estamos hablando de la iglesia. Como el pastor acá en nuestra congregación siempre nos remarca en las prédicas, nos habla de la eternidad. Un día vamos a estar todos juntos como iglesia, eternamente. Entender eso también de que somos un pueblo, de que tenemos que estar en esa comunión. Un día vamos a estar todos unidos para siempre como iglesia de Cristo. Y qué bueno es entenderlo ahora, como leías vos, eso de que veía que estaban todos unánimes, en comunión. Qué bueno es entender eso, que todos somos parte de Y eso. saber que la Biblia misma nos habla, ¿verdad?, de esto. Dice que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esto está en Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11. Que si confesares con la boca y si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Vas a ser salvo. Y es todo lo que tenemos que hacer. Esa confesión de fe, nada más creyendo de todo corazón, es lo que nos hace ser parte de esta iglesia. Es lo que nos hace ser parte de este pueblo bendito, bendito pueblo de Dios, ¿verdad? Bendito pueblo de Dios. La iglesia somos todos, somos nosotros. La iglesia también tiene autoridad. ¿Sabían esto? La iglesia tiene autoridad. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, si yo me lo marqué. ¿Lo tenés? Tengo el 1, sí. 1.22. 1.22. 1.22. Léelo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. Efesios 1.22. Impresionante este versículo, impresionante. 1.22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Pero vamos a leer un poquito el contexto a ver qué es lo que nos dice. Dice, por esa causa también yo, versículo 15, vamos a tomarnos este tiempito. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, hablando a la iglesia, ¿verdad? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, nosotros, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Jesucristo no está en el meollo, no tenemos ninguna autoridad. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, ¿verdad? Concluyéndolo de esta manera. Si Jesucristo no está en ese todo y no entendemos qué es ese todo, que Él tiene todo poder, dominio y autoridad dada por Dios mismo, ¿verdad? La cual venció a través de la cruz del Calvario. Si no entendemos eso y lo creemos de todo corazón, no tenemos autoridad ninguna. En otras palabras, sin Jesucristo no somos nada, no existimos, ¿verdad? No existimos. Si nuestras oraciones se basan en Cristo, nosotros oramos en el nombre de Jesús, nada pasa, no puede haber un milagro, no puede haber nada sino en el nombre de Jesús, porque es a través de la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario que hoy en día tenemos ese poder, ¿no, verdad? Que dice acá
El mismo poder que Jesucristo tiene sobre principados y autoridades y señorío sobre todo nombre que se nombra. Por eso podemos orar en el nombre de Jesús y los enfermos pueden sanarse. Por eso podemos orar en el nombre de Jesús y endemoniados pueden ser liberados, ¿verdad? Libertados. Por eso Dios nos da esa autoridad en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Y muchas veces reparte dones, muchas veces da ministerios, pero esto no se nos puede subir a la cabeza. Como decíamos en la clase pasada, yo creo que dije el mismo dicho y lo vuelvo a decir: no te marees con los aplausos mosquitos. No somos más que simples mosquitos en toda esta situación. Somos parte de un cuerpo, tenemos poder y autoridad, sobre todo dominio, sí, es cierto, pero sobre todo dominio de Satanás. No es que porque yo, no sé, estoy dando una clase, me tenga que creer más que ustedes, ni porque Elías esté dando una clase, ni porque Elías toca la guitarra y canta, él es mejor que todos nosotros. Como dice una canción que es vieja, cristiana, que dice: si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo es su luz. Y qué importante, cuando entendemos eso, las cosas gloriosas que pueden pasar, cuando ponemos a Cristo delante de todo, entendiendo que es Él, que no somos nosotros ni nuestra sabiduría, como estábamos hablando al principio, ¿no? Que por más que podamos preparar todo esto sin la guía del Señor, es imposible. Y a veces pasa y va a seguir pasando, ¿verdad? Hasta que venga Jesucristo, de que hay gente que abusa de cierta autoridad y cierto poder que le es dado aún. Inclusive Dios muchas veces le da autoridad, le da poder en cosas y muchas veces abusa, y esto va a seguir pasando, ¿verdad? Va a seguir pasando y pasa en todos lados, ¿verdad? Si nos ponemos a hurgar ahí, a escudriñar en internet, hay cantidad de gente que se dice ser profeta y bueno, lo serán, yo qué sé, no sé, pero debido a eso se creen tener cierta autoridad sobre todos y todo lo que ellos dicen tiene que ser tal cual. Son como era en un tiempo la iglesia, tal vez que lo haga así, ¿verdad? En un tiempo, en la antigüedad, la iglesia católica se creía tener toda autoridad sobre todas las cosas y nadie podía oponerse porque si no, te prendían fuego, te mataban, no sé. ¿Se acuerdan la época de las cruzadas y demás? Bueno, ellos en el nombre de Dios hacían cualquier atrocidad, violaciones, asesinatos, desastres, incendios, cualquier cosa. Sí, mismo entendieron cosas de la Biblia, de la palabra de Dios que están erradas, como cuando dicen de lo de Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y cuando decía eso era sobre Cristo. Mismo Pedro, si vemos, Pedro toda su vida sirvió a Cristo hasta el punto por Cristo. Pedro dependía de Cristo. Qué importante es entenderlo. Como los apóstoles que la gente tiene reverencia muchas veces, ellos no hacían nada. Nunca Pedro dijo yo soy el Papa. No, y siempre llevaban a todo el mundo a Cristo. Cristo era el todo era Cristo. Como nosotros decimos, ¿no? La oración. ¿Por qué digo esto? Porque según algunos, según sus interpretaciones, fue el primer Papa, ¿verdad? Nunca Pedro dijo yo soy el Papa. Pedro era un siervo, nada más, era el siervo del Señor. Pedro terminó muriendo en una cruz, dice, y dijo: den la vuelta porque yo no soy digno de morir como Jesucristo. Tal cual. Qué impresionante. Tal cual. Qué humildad, qué sencillez, ¿verdad? La palabra de Dios hay que leerla bien, siempre leer el contexto y no transgiversar las cosas. No buscar porque tengo, no sé, Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado revelación. No hablando de mí, no hablando en manera simbólica, ¿verdad? De la gente, en general de gente que a veces lo dice de esa manera, no por eso, todo lo que yo diga va a ser tal cual lo que yo digo, ¿verdad? Sí, porque todo es a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre, todo es la voluntad de Dios. Y como iglesia, que vos también hablabas, que lo leíamos, tenemos que someternos a autoridad. Someternos a autoridad, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Que hay un pasaje que habla clarito de todo esto. Y si nosotros nos tenemos que someter, no quiere decir que podemos estar abusando de lo que Dios nos da, haciendo un uso un mal uso de lo que Dios nos está dando, porque si Dios nos da un don es un regalo. Si Dios nos da un ministerio para glorificar su nombre, es para glorificar su nombre y también es un regalo.
Entonces no podemos abusar. Yo me acuerdo un dicho que escuché en algún momento que dice, use pero no abuse, ¿sí? Y sí tenemos que usar de las armas, las estrategias, las herramientas, las cosas que Dios nos da, porque para eso dice que toda autoridad es dada a la iglesia, ¿verdad? Para eso, pero es para edificar, ¿verdad? No es para destruir. Tenemos la historia de Eliseo, ¿verdad? Le gritaron, pelado, pelado, los reprendió y dice que unos leones salieron y hicieron pedazos a esas personas que le gritaban cosas, ¿verdad? A Eliseo. Y a veces creemos que porque leemos ese pasaje bíblico y otros más que por ahí nos pueden dar cierta confianza en ese tema, bueno, entonces todo lo que yo diga, si alguien se opone a mí, porque yo soy hijo de Cristo Jesús, yo soy hijo de Dios, le va a ir mal, le va a pasar cualquier desastre, que se maneje, ¿verdad? No, no es así. Dios se opone a todo eso. Amén. Al contrario, Dios mismo habla, y Jesucristo mismo ha hablado en su palabra, de amarnos los unos a los otros. A tu prójimo como a ti mismo. No está hablando solamente de los hermanos. El prójimo es cualquier persona. No, mismo dice, orar por los que nos maldicen. Bendecir y no maldigáis. No haga justicia con sus manos. La justicia es de Dios. Amén. Tremendo. Los mismos ángeles peleando por el cuerpo de Moisés, nos dice la palabra de Dios, no se atrevieron, dice, a proferir maldición, ¿verdad? Dios en su palabra nos habla de muchísimas cosas y por sobre todas las cosas de lo que más nos habla es de ayudarnos mutuamente, los unos a los otros, de ser bendición, de someternos a autoridad. De no creernos que porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, bueno, somos más que nadie y ahí se nos empieza a levantar un poquito la cabeza y ya caminamos medio así y miramos de acá como diciendo, no sos cristiano. Eso no es amor al prójimo, ¿verdad? Y no es la manera en la que las personas se pueden acercar a nosotros. Porque por ahí, en vez de acercarse a un cristiano sabiendo que él confía en Dios, ¿verdad? Se van a acercar a un psicólogo o lo que sea pidiendo un consejo. Entonces nosotros tenemos que demostrar con nuestros hechos, con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Lo que realmente Dios quiere ser, porque somos reflejos de Jesucristo. Y si somos reflejos de Jesucristo tenemos que manejarnos como tales, no creyéndonos que porque somos cristianos, que porque por ahí tenemos un ministerio, no sé, rembumbante, ¿verdad? Rimbombante, como hay tantos ministerios poderosísimos usados en la mano de Dios y gloria a Dios por eso, ministerios evangelísticos, ministerios pastorales, ministerios en la alabanza, ¿verdad? Ministerios de lo que sea, ¿verdad? Incluso ministerios proféticos. Hemos escuchado de personas que se han levantado, Dios mismo le ha dado palabra, ¿verdad? Profética, o sueños, o visiones, o lo que sea. No por eso podemos creer que tenemos una razón siempre en todo, ¿verdad? Como dice en Jeremías, Isaías, no recuerdo bien ahora, un versículo que habla sobre que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y ahora que estamos hablando de la iglesia, qué importante es eso. Entender que bueno, como habla el apóstol Pablo también, ¿no? Que todos somos parte de un cuerpo y que cada parte cumple su función porque Dios así lo quiso, nada más que por eso, ¿no? Efesios 4, por favor, léete. Efesios 4. Nos habla un poquito más en profundidad de lo que estábamos hablando. Efesios 4, El 11. En adelante. desde el 11 al 13, por favor. Amén, dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está, hasta ahí. Hasta ahí. Ahora seguimos. Los apóstoles eran en la antigüedad, ¿verdad? Cuando recién se inició la iglesia, Dios eligió 12 apóstoles. Los apóstoles tenían que tener ciertos requerimientos. Hay que tener cuidado también con esto. Sí. No todo el que dice ser apóstol. Y otra cosa que es importante también, eso que vos decís, que podemos ver tantas cosas hoy en día en las redes sociales y eso, que se le da un énfasis tan grande a los apóstoles. Y los apóstoles, ¿sabes lo que quería decir? Enviados. Enviados. Los apóstoles eran enviados a hacer una obra. Iban, levantaban una iglesia, estamos hablando, la iglesia de Cristo, no el templo. Se iban y así y sucesivamente, y ahora haciendo la obra de Cristo, pero eran enviados. No tenían Amén. ningún poder. Hay muchos pastores que se han ido de misiones, ¿verdad? Yo creo que un misionero es lo más cercano por ahí, entre comillas, a un apóstol, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, a Isaac Smitia, un pastor, un misionero de Estados Unidos,
que él viene y ha levantado iglesias por todos lados en Uruguay. Y sin embargo, él no es apóstol. Ni se dice ser apóstol, ni piensa en lo más mínimo que es un apóstol. Saben, hay que tener cuidado en estas cosas. Sí, y mismo es bíblico, porque si vemos en la palabra, cuando Pablo hablaba, suponete, siempre decía yo Pablo, no decía yo apóstol Pablo. Qué importante también. Vamos a seguir adelante, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a esa medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso Dios nos da autoridad. Seamos lo que seamos como parte de este cuerpo, como parte de esta iglesia, por ahí no tenemos dones proféticos, por ahí no tenemos dones de sanidad, por ahí no somos evangelistas, no tenemos el ministerio evangelístico, por ahí no tenemos el ministerio pastoral, ni de maestro, ni de lo que sea. Pero sí tenemos un ministerio por delante, que es el servicio. Es la edificación de la iglesia, la edificación de aquellos que comparten lo mismo que nosotros. ¿A qué comparten? A Jesucristo en el corazón. Y si compartimos eso y somos parte de esta iglesia, no podemos creerlo más que nadie. No interesa lo grandemente que seamos usados, porque sí, yo decía hoy, hay grandes evangelistas, hay grandes pastores, entre comillas grandes, ¿verdad? Grandemente utilizados por Dios, en sanidades, en milagros, en prodigios. La palabra de Dios nos respalda todo esto, que vamos a ser usados si creemos en Dios, ¿verdad? Y si confesamos su nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, como decía Guía, podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos en un momento dado. ¿Por qué no? Dios tiene el poder para hacerlo. Y bueno, ¿y qué somos nosotros? Vasos, instrumentos en sus manos, los cuales podemos ser vertidos con su poder y su gloria, llenados con su agua para darles de beber a otros, ¿verdad? Porque en un momento útil, en un momento necesario, Dios lo puede hacer. Incluso Dios puede dar ministerio, puede dar dones. Dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, dice en Romanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se pueden cambiar, no se pueden quitar. Si Dios le da un don el día, bueno, nunca le va a ser quitado. Aunque puede decaer en su fe, puede decaer en sus cosas, bueno, Dios lo puede seguir utilizando. Aún así, Elías entiende, creo, espero, como mi hermano y como mi sobrino, entiende que él no puede estar abusando de lo que Dios le ha dado. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Algo que hablábamos ayer de eso, de que una cosa es hacerlo a través de la guía del Espíritu Santo y otra muy diferente, hacerlo a nuestra voluntad. Tal cual. Es diferente. Cuando es la voluntad, cuando está la guía del Espíritu Santo, siempre hace para bendición, ¿no? Tal cual, tal cual. Está Daniel Páez también, Dios le bendiga, pastor. Y Dori, Dori, la pastora, Dios le bendiga. Nuestros antiguos pastores en esta iglesia, ¿verdad? Dios le bendiga grandemente. También no. Entonces, ¿verdad? Como les decía en ese dicho, use, pero no use, ¿verdad? Si Dios nos da algo, hagámonos parte de ese servicio con humildad y sencillez de corazón. Jesucristo tenía todo poder, dominio y autoridad, aún estando corporalmente, físicamente. Nunca dejó de tener los atributos de Dios. ¿Saben algo que nos enseñaban a nosotros en teología? Era Jesús fue 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Porque él inclusive estaba en un lugar y podía, no sé cómo, no nos cabe en la cabeza, pero podía cambiar de lugar y podía huir de aquellos que lo querían atrapar en momentos, ¿verdad? Como dice su palabra, y ni siquiera se daban cuenta, ¿verdad? Nunca dejó de serlo y sin embargo nunca abusó de su poder. Claro. Nunca hizo abuso. Cuando lo fueron a arrestar, ¿qué ejemplo? Que Pedro le cortó la oreja a Malcolm, y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Le sanó la oreja y le dijo que esa no era la manera. Amén. Y fue a la cruz, y era Dios. Es mismo, todavía lo hablábamos hoy cuando estábamos preparando la clase. Antes que pasara ese suceso, cuando aparecieron, la gente le preguntó: ¿quién es Jesús, los soldados? Y él dijo: yo soy. Y todos cayeron al suelo, por la misma autoridad de la palabra, nomás, ¿no?
Incluso cuando le contestó a Pedro y le dijo que no era a través de la espada la manera, sino que era otra la forma para llegar a él, le dijo, tú no entiendes que yo puedo ahora en esta hora llamar una legión de ángeles y hacer los pedazos a todos estos que vienen a atraparme. No de esa manera, ¿verdad? Pero fue lo que le quiso decir. Entonces tenemos que entender que Jesucristo nunca hizo abuso del poder que tenía, del poder que tiene, ¿verdad? Del poder que tenía cuando era físicamente, él sigue teniendo ese poder, pero del poder que él tiene, nunca hizo abuso de eso, sino que siempre trató a la gente con amor, con paciencia, con tranquilidad, ¿verdad? Con tranquilidad. Y él es la cabeza. Colosenses 1, versículo 17 al 20. No, Biblia. Colosenses me dijiste. 1, del 17 al 20. Yo lo leo ese. ¿No? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él es la cabeza. Siempre tenemos que tener bien en cuenta, si no, como el mosquito, nos vamos a marear con los aplausos. ¿Y saben por qué? Porque nunca falta aquel que, bueno, puede venir y que le damos una voz de aliento y decirnos, qué bueno, venía la canción aquella que hiciste, ¿te acordás? Qué linda que tuvo, me encantó, me fue de re bendición, qué bendición preciosa. Pero si Elías no se conecta lo suficiente con Dios, si no está lo suficiente mano a mano con Dios en esa comunión que tiene que tener a través de su palabra, a través de la oración, si no le da a Él el primer lugar, se le puede empezar a subir a la cabeza. Dice que la letra mata, ¿verdad? La misma palabra dice, mas el espíritu vivifica. Y a veces pasa que hay muchos doctores de la ley, hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, y estamos hablando de cristianos, estamos hablando del propio pueblo de Dios, estamos hablando de todos nosotros que somos la iglesia, conocen muchísimo de la palabra de Dios, gloria a Dios, pero a veces se les sube un poco a la cabeza y creen que lo que ellos dicen es palabra santa, que nadie les puede decir nada contrario a lo que ellos opinan o piensan. Y saben, tenemos que entender que también los debates muchas veces son buenos y edifican si se encausan bien, ¿verdad? Sí. Que muchas veces si alguien se nos opone, siendo cristiano, ¿verdad? Hablando la propia palabra, y nos dice, no, pero mirá que me parece, Marcelo, que no es tan así. Por eso siempre decimos nosotros, ustedes como parte de esta clase, de esta escuela que estamos dando, de esta clase bíblica, ¿verdad? De la escuela bíblica para mayores, también pueden opinar del otro lado, también pueden decir, Marcelo, pero ¿te parece a vos eso? ¿No será que será esto? ¿No será que tal vez que te estás equivocando en tal concepto o en tal cosa? Mirá que en tal año no pasó eso, Marcelo, te equivocaste, porque me puedo equivocar. Entonces está bueno poder entre nosotros, entre todos, porque dijimos al principio, todos somos parte de esto, como parte de la iglesia, ¿verdad? Como el ejemplo que les quise dar. Como parte de esta clase bíblica, todos somos parte de la iglesia. Entonces está bueno aceptar la oposición, porque, ¿saben? Yo pensaba estos días, muchas veces he tenido confrontaciones con cristianos, ¿verdad? He tenido problemas, he tenido situaciones, y yo pensaba en este día, a veces es necesario un choque en un vehículo para poder arreglar algo, ¿verdad? Y a veces en la iglesia también son necesarios inconvenientes y aún problemas para poder arreglar. ¿Saben? El fin de toda esta clase hoy es este: amen al Señor y edifíquense como iglesia los unos a los otros. Todos somos parte de esto. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar orando para terminar, y que Dios les bendiga en esta hora. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en cada uno como parte de la iglesia, Dios, y que obres, Señor.
que todo esto, tal vez que queríamos profundizar un poco más, Señor, pero que todo esto que pudimos dar hasta el momento, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre, Dios. Que podamos entender que en tu palabra, Señor, que los unos a los otros, Señor, mientras estamos en comunión contigo, Señor, y no perdamos la comunión entre nosotros, podemos ser edificados, Padre. Que podamos entenderlo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, y trata en cada corazón y en cada vida en esta hora. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Amén. Hasta la próxima clase. Dios les bendiga. Amén. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos.